La semana pasada, David nos compartió sobre ese tiempo hermoso de la Pascua, ¿verdad? Que Jesús había preparado con todo detalle realmente en su omnisciencia, ¿ya? Y compartido con sus discípulos. En ese tiempo también el Señor instituyó la cena del Señor, que hoy nos recuerda su sacrificio en la cruz para nuestra redención y nos anticipa también su segunda venida. Al instruir sobre esta ordenanza de la cena, para nosotros hoy, bueno, el Señor explicó que figurativamente que ese pan era su cuerpo, que por nosotros era dado, y esa copa era el nuevo pacto en su sangre, que por nosotros se iba realmente a derramar, ¿verdad? Y se ha derramado. Ahora nos toca recordar, ¿no? En cada oportunidad que lo hacemos, ¿no? Con toda gratitud por ese sacrificio increíble que hizo el Señor. Bueno, también en esa oportunidad David resaltó que en tiempos de crisis, las verdaderas intenciones del corazón del humano salen a luz, ¿no? Y eso ocurrió en medio de los discípulos. Vimos ahí que Judas realmente mostró su amor al dinero, que su amor al dinero fue mayor que realmente a Cristo, ¿no? Traicionándolo, y lo traicionó, ¿verdad? Ahora, en esa misma cena, realmente el Señor en su omnisciencia, ¿no? O sea, el Señor conociendo los corazones de las personas, ¿verdad? Que estaban ahí. Él mencionó de que había un traidor en medio de ellos. Y eso generó una tensión, una tensión y generó una tristeza en medio de sus discípulos, como también lo vamos a percibir hoy día, ¿no? O sea, hoy vamos a continuar viendo ese momento de la cena, ¿verdad? Hoy vamos a ver Lucas 22, del 24 al 53. Es un texto un poquito grande, pero con el favor de Dios vamos a avanzar rapidito y vamos a ir viendo esta parte. Por favor, abran sus Biblias en Lucas 22, del 24 al 53. El título que se le ha asignado a esta porción es: el Señor está en control en cada circunstancia. El Señor está en control en cada circunstancia. Y si aumentamos un poquito ese título y lo ampliamos, tenemos la siguiente proposición: el Señor está en control aún en situaciones difíciles. ¿Ya? Bueno, se ha dividido esta enseñanza en 4 puntos. El primer punto es: los discípulos discuten quién sería el mayor entre ellos. Y ahí vamos a ver desde el 24 al 30. Luego vamos a ver el segundo punto, el punto 2, palabras de ánimo para Simón y nuevas instrucciones a los discípulos, desde el 31 al 38. Luego, la oración ferviente de Jesús en Getsemaní,
del 38, del 39 al 46. Y el punto 4, vamos a ver el arresto de Jesús desde el 47 al 53. Entremos al primer punto. El punto 1, los discípulos discuten quién sería el mayor entre ellos. O sea, fíjense ese ambiente de la cena. El Señor está anticipando su muerte, está anticipando varias cosas ahí y ellos están discutiendo quién sería el mayor, ¿verdad? Bueno, leamos el verso 24. Y dice, se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados benefactores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Verso 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Bueno, veamos esa lección tan hermosa que el Señor está enseñando, ¿no? Todavía estamos en ese aposento alto, ¿no? Sitúense ahí, en el aposento alto, ya ahí en Jerusalén. En esa cena, en medio de la Pascua, cargada realmente de emociones, ¿ya? Y el maestro sigue haciendo su trabajo, su oficio de enseñar y animar realmente, ¿no? Y a mostrarles cuáles son los verdaderos valores del reino de los cielos. Eso es importante. ¿Cuáles son los valores del reino de los cielos? En otras palabras les dice, no piensen como los gentiles, ¿ya? Para nosotros, o sea, no piensen como el mundo, en que las personas buscan tener mayor autoridad para que se los traten con mucho respeto y se los llame bienhechores, ¿ya? Y en otros términos, excelencia o no sé qué, ¿verdad? Y realmente Él les muestra su ejemplo de cómo Él los había servido. Y ahí estoy tocando un término, un texto paralelo en otro evangelio, en el evangelio de Juan 13:4, ¿no? O sea, en que Jesús incluso les lava los pies ya a sus discípulos, o sea, los sirve de esa manera. Eso es lo que hacían generalmente, ¿no? En una cena, les lavaban los pies. Y eso lo hacía un esclavo en realidad, ¿verdad? Ahí el Señor está yendo aún en contra de su propia cultura judía, donde el mayor es atendido y servido, pero Él invierte esos valores en el reino. Él invierte. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en su propia vida. ¿Ya? En palabras de Pablo, narradas en Filipenses capítulo 2, del 6 al 8, ¿verdad? Dice así, donde el apóstol nos anima a nosotros también a que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló hasta lo sumo y que siendo Dios se humilló ya a la condición de hombre y se hizo siervo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Hoy día hemos cantado esa canción de siervos, ¿verdad? Queridos hermanos, el Señor nos conceda tener un corazón de siervos, ¿ya? Para la extensión de su reino en medio nuestro. Ahora, esa es una primera lección que el Señor les da y muy, muy clara. Ahora, en los versos 28 y 29, el Señor los anima también, sabiendo que iban a ser dispersados. ¿Ya? Bueno, otra vez me he apoyado en un pasaje paralelo que realmente estaba en Mateo 26:31, ¿no? No lo lean, pero en esa oportunidad el Señor les dice que les da una cita de Zacarías 13:7 que dice, herirán al pastor, el pastor será herido y las ovejas van a ser dispersadas. Entonces el Señor les está diciendo, ustedes van a ser dispersados, ¿ya? Entonces, fíjense otra vez el clima de ese el ambiente que se va produciendo entre ellos. Y ahora vamos a leer los versos 28, 29 y 30 para ver cómo el Señor los alienta, ¿verdad? Leamos verso 28. Dice, vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y verso 29, y así como el Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en el reino, ya, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí el Señor les está dando una esperanza futura, ya, aún más allá de la muerte, de que ellos se van a sentar un día en ese banquete mesiánico, ¿verdad? Anticipado, a comer y a beber en su mesa en el reino. Y no solo eso, les está diciendo, y ustedes van a juzgar al pueblo de Israel, ¿ya? Van a ser los jueces que van a juzgar a ese pueblo. Bueno, esa palabra también es para nosotros hoy día, ¿verdad? Esa promesa de que un día vamos a sentarnos a su mesa, ¿ya? Y vamos a disfrutar, vamos a comer y vamos a beber con él, ¿verdad? Y vamos a disfrutar de su presencia por la eternidad. Lo que también hemos cantado, ¿verdad? Y quiero que realmente eso nos anime, queridos, en momentos difíciles que estamos atravesando en nuestra vida, ¿no? Fíjense, es ese ánimo del Señor. El Señor los estaba animando realmente en un momento difícil que estaban pasando. ¿Okay? Vamos al punto 2 ahora. Palabras de ánimo para Simón y nuevas instrucciones para los discípulos. Vamos a ver desde el verso 31 hasta el 38. Vamos a leer primero del 31 al 34 inicialmente. Le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado, y está hablando en plural ahí, os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro, ¿no? Todo impulsivo, ¿verdad? Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte.
Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Se acuerdan? David nos explicaba un poquito que el día en Israel, o sea, comienza a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde, ahí culmina el día, o sea, el rato que se entra el sol, digamos, culmina el día y comienza el nuevo día. Ya ellos estaban en ese nuevo, en esa nueva parte, en ese siguiente día ya. Y el Señor le está diciendo, antes de que cante el gallo, antes de que amanezca, en otras palabras, ya, tú me vas a negar. En estos versos podemos ver la omnisciencia del Señor respecto a lo que iba a ocurrir con Pedro y los demás discípulos. Y de cómo el Señor está en control sobre Satanás. Ya, quiero que seamos conscientes de eso, queridos. A veces, bueno, le damos mucha, no sé, potestad o algo así al diablo. El diablo tiene la potestad que simplemente que Dios le da, ¿no? Y aquí la vamos a poder ver, ¿no es cierto? Dice, realmente el Señor está en control sobre el diablo y realmente el diablo tiene que pedirle permiso al Señor para tocar a los hijos de Dios. Ya, yo quiero que estén conscientes de esa parte. Bueno, así es como ocurrió, digamos, con la vida de Job. Si quieren darle una miradita, pueden leer Job y pueden ver cómo el diablo tuvo que pedir permiso a Dios para zarandear a Job, ¿verdad? Y el Señor le dio un permiso limitado. Eso está en Job 1, desde el 9 al 12, ¿verdad? En esta oportunidad, bueno, el Señor estaba permitiendo que los discípulos sean zarandeados. O sea, tanto Pedro ya como los discípulos. ¿Para qué? Para que su fe pueda ser probada en el Señor y sea fortalecidos para cumplir el propósito que el Señor les había encomendado. Y yo quiero que ustedes estén conscientes también, hermanos, que eso también ocurre con nosotros hoy día. Ya, sí, es verdad. Pedro nos decía que Satanás estaba como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si alguien quiere ver eso, está en 1 de Pedro 5, 8 y 9. ¿Ya? Pero, ¿cómo nos ataca él? Nos ataca por medio de pensamientos. ¿Ya? Pero tenemos que estar conscientes realmente de que, bueno, por un lado, el Señor, al salvarnos, nos ha dado su espíritu que está morando dentro de nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Y nos ha dado su palabra, ¿ya? Y esa su palabra realmente es la espada con la que realmente nosotros podemos pelear en contra del diablo, ¿verdad? Podemos realmente, bueno, sacar a luz esas cosas y la verdad de su palabra es la que nos guía y nos alumbra, ¿no? Esa es su verdad, ¿no? Bueno, eso está en Efesios capítulo 6, ¿no? Cómo Dios nos da toda una armadura, ¿verdad? Y por si fuera poco, el Señor está
en el trono, está intercediendo por nosotros, ¿no? Como nos dice Hebreos. O sea, Él es un sumo sacerdote que está ahí intercediendo por nosotros, ¿no? Lo que ocurrió acá también, ¿no? El Señor intercedió por ellos. Yo he orado, le dice, ¿no? A Pedro. Bueno, ahora veamos un poquito los versos 35 al 38. Aquí hay como un pequeño cambio de las instrucciones iniciales de cuando el Señor los envió a un principio a predicar el Evangelio. Vamos a leer esos versos. Ya Lucas 22 del 35 al 38. Dice así: y les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron, no, nada. Entonces les dijo, pero ahora, al que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto. Y compre uno. Bueno, este se vuelve un punto crítico, después lo vamos a ver. Verso 37. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, es suficiente. Bueno, los discípulos en realidad no estaban captando del todo lo que el Señor, lo que les estaba hablando. ¿Ya? Ellos interpretaron literalmente eso de comprar espada. ¿Ya? Pero no era exactamente lo que Jesús les estaba diciendo ahí literalmente, sino que era que en esta nueva etapa, ¿ya? Iban realmente a enfrentar situaciones de hostiles, en las que iban a tener que bandeárselas por sí mismos, que no todas las personas iban a estar tan dispuestas realmente a ayudarles, ya como había sido a un principio. ¿Se acuerdan? Lleguen a una casa y ahí se quedan en esa casa y les van a dar todo lo que necesiten, ¿verdad? Ahora, en el verso 37 está un poquito más la clave de esto. Jesús está diciendo que es necesario que se cumpla eso, y con los transgresores fue contado. Y allí está citando Isaías 53:12. Tal vez ese verso quisiera que lo vean o lo anoten bien. ¿Ya? Isaías 53 realmente es una narrativa de lo que pasó con Jesús en la cruz. Realmente qué increíble Isaías. O sea, Isaías vivió en 740, o sea, ejerció su ministerio en 740 antes de Cristo. ¿Ya? Bueno, quiero que lo leamos, que leamos esa porción. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo les daré parte con los grandes. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Está hablando de Jesús. ¿Ya? Y con los fuertes repartirá despojos,
porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. O sea, miren ese verso tan precioso. No, o sea, el Señor está puntualizando eso de los transgresores, y lo vamos a hablar en un ratito más. Pero aquí en el mismo verso está hablando de que Él murió. ¿Ya? ¿Y por qué? Para llevar nuestro pecado, dice, ¿verdad? Y no solo eso, sino para interceder por nosotros. Y esos transgresores somos nosotros también, queridos, definitivamente. ¿Ya? Entonces, ahí se ve realmente que no solo es nuestro Redentor, sino es ese sumo sacerdote, ya que está intercediendo por siempre, por ti, querido, por cada uno de ustedes, queridos hermanos, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, realmente vemos que Jesús vivió una vida santa y sin pecado. Y él tuvo que morir en una cruz como un transgresor de la ley. ¿Ya? ¿Se acuerdan que estaba al lado de dos ladrones? O sea, dicen ladrones, pero realmente eran delincuentes. ¿Ya? Probablemente, o sea, estaban en subversión del Imperio Romano. Por eso es que los clavaron ahí. Eran hombres sin ley. ¿Ya? Pero el Señor, siendo santo y habiendo cumplido toda la ley, ¿ya? Él quiso morir en ese lugar para limpiarnos realmente de nuestro pecado. Y eso es algo que tenemos que atesorarlo y realmente tiene que estar muy pegado en nuestro corazón. Bueno, esta parte también está hablando de los discípulos que iban a ser perseguidos y también considerados transgresores de la ley. También los comienzan a perseguir a ellos. ¿Ya? Y de alguna forma nosotros también hoy, ya de diferentes formas o de diferentes grados, somos perseguidos por nuestra fe en Jesucristo. Ya somos perseguidos en medio del mundo. O sea, perseguidos ya sea en la familia, perseguidos ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en cualquier ámbito donde estamos. Se nos señala y se nos recrimina o etcétera, ¿verdad? Tú sientes eso. Bueno, esa palabra también era para nosotros. Ahora, vemos que acá al terminar ese tiempo de la cena, en el aposento alto, ahora el Señor Jesús con sus discípulos se va a dirigir como es su costumbre, al Monte de los Olivos. Eso estaba haciendo todos los días. O sea, predicaba en Jerusalén y luego subía al Monte de los Olivos. Y ahí pasaba la noche, ¿verdad? Y luego, pero aquí está mencionando de que fue a un huerto. Y presten atención, este huerto se llamaba Getsemaní. ¿Ya? Que era un lugar que era lleno de árboles, de olivares, ya, de aceitunas en nuestro lenguaje, ¿verdad?
bueno, es un huerto que hay hasta el día de hoy, o sea, son árboles milenarios, ¿ya? Pero ahora vamos a ver ese punto 3. ¿Qué es lo que pasa en ese huerto? ¿Ya? Eh, punto 3. Oración ferviente de Jesús en Getsemaní. Creo que esta es una de las partes más importantes de este texto, desde el 39 al 46. Dice, y saliendo se encaminó, como era de costumbre, hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a un lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Ya, o sea, un poquito más allá nomás. Y poniéndose de rodillas, oraba. Y diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, fíjense esa expresión que hace Lucas, estando en agonía, o sea, una oración así, tan intensa, ya con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Luego dice que cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Fíjense, de la tristeza. ¿Ya? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, realmente en estos versos, Lucas nos da una pequeña ventana en el tiempo, ¿verdad? Y podemos ver esos momentos, uno de esos momentos más importantes en la vida del Señor, donde vemos a ese Jesús humano. Ya él era Dios, pero él era hombre también. Entonces vemos a ese Jesús humano orando fervientemente a su Padre, que si era su voluntad, apartara de él esa copa. Cuando está hablando de esa copa, se está refiriendo a que aparte la copa de su ira sobre él, que es el justo juicio de Dios sobre el pecado. Ya la respuesta de Dios hacia el pecado es su ira, queridos. Y es una respuesta justa, es una respuesta correcta de parte del Señor. Es parte de sus atributos, la ira del Señor. Y le está pidiendo al Señor eso. Ahora, Jesús también, en su omnisciencia, en su divinidad, ¿ya? Él está percibiendo de que en la cruz, Él estaría cargando el pecado de la humanidad, ¿ya? Y Dios Padre se apartaría de Él, porque es un Dios santo. Y su ira, que es justa, la justa retribución sobre el pecado, caería sobre él. Cuando estén en casa, revisen otra vez 2 Corintios 5:21 y si pueden, memorícenla. David siempre la repite, ¿no? Que no conoció pecado, ¿se acuerdan? Dice, bueno, ahora,
quiero mencionarles esto. Es el nombre de este huerto es Getsemaní. Y bueno, lo saco de un evangelio paralelo, en Mateo 26, 36. Mateo lo nombra. Y Getsemaní significa prensa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese huerto, o sea, imagínense, era como un bosque de olivos. Pero en el mismo bosque habían prensas artesanales, ¿no? O sea, donde realmente se prensaba las aceitunas, el olivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para realmente sacar el aceite. Ahora lo conocemos como aceite de olivas, ¿verdad? Bueno, se prensaba. Y la primera calidad, si quieren ustedes, de ese aceite, era para iluminar las lámparas del templo. ¿Ya? Y también la gente presentaba sus ofrendas de alimentos junto con litros de aceite de oliva, ¿verdad? Entonces también eran para el sacrificio. Y las lámparas en ese tiempo, ya con una segunda calidad o etcétera, ya, bueno, el aceite era el combustible para las lámparas. Ahora, bueno, lo que pongo es, lo que quería resaltar acá, es que ese huerto se llamaba la prensa. ¿Ya? Y aquí vemos realmente la intensidad de la oración y el fervor del Señor Jesús. O sea, realmente Jesús estaba en una prensa en ese momento. ¿Ya? Los judíos hasta el día de hoy generalmente oran en parados. Si ven documentales van a mirar eso. ¿Ya? Pero aquí se narra que él estaba de rodillas. Y Lucas dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían en tierra. Bueno, esa era la intensidad de la oración del Señor, ¿no? Señor, si hay otra forma, si hay otra manera, aparta de mí esta copa, ¿verdad? Y no hubo otra manera. Era la única manera, era que Él vaya a la cruz para morir por nosotros. Amén. Bueno, aquí otro punto importante a resaltar es que ahí les dijo a los discípulos que oren para que no entren en tentación. Y se fue un poco más allá y él se fortaleció en oración. ¿Ya? Pero al retornar los encontró durmiendo y volvió a insistirles que se levanten y que oren para que no entren en tentación. Bueno, cuando estaba hablando de tentación, lo que estaba hablando realmente se refería a lo que el Señor veía que venía por delante, ¿no? Bueno, ahora se ve que ellos en ese momento estaban cansados, estaban tristes, emocionalmente hay un traidor en medio de ustedes y van a ser dispersados. Ya estaban como golpeados en ese momento ahí, ¿no? Y bueno, todo eso realmente lo hizo que estos hombres se durmieran en ese momento. Ahora, aquí el consejo del Señor era
y su ejemplo. Y ese consejo es para nosotros hoy día también, ¿ya? A persistir en oración al margen de las circunstancias, ¿ya? Y también de nuestras emociones y de las situaciones difíciles. O sea, que podamos persistir en oración para poder resistir y salir adelante con eso, ¿verdad? Bueno, vamos al punto 4 ahora, al resto de Jesús, del 47 al 53. Leo los versos el 47 y el 48. Mientras todavía él estaba hablando, aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Bueno, Lucas realmente está puntualizando que este Judas que iba adelante guiando a ese grupo era uno de los 12, ¿ya? Y Jesús le pregunta a Judas si con un beso iba a entregar al Hijo del Hombre. ¿Recuerdan esa expresión? Jesús siempre se autonominaba así, como el Hijo del Hombre. Está haciendo referencia a Daniel, ¿ya? O sea, en otras palabras le está diciendo: ¿vas a entregar al Hijo de Dios con un beso? ¿No? Pero ese hombre amó más el dinero que a Jesús. Y Dios nos libre, queridos, de que el dinero o otras cosas en nuestras vidas ya lleguen a ser más importantes que el Señor. Ya el Señor nos conceda en su gracia. Bueno, ahí está lo que se nos ha venido hablando esta mañana, de la gracia de Dios que necesitamos para seguir adelante, ¿no? Que el que comenzó la buena obra va a ir hasta el final, ¿verdad? Pero necesitamos agarrarnos de Él y continuar hasta el final. Bueno, ahora leamos los versos 49 al 51. Y dice: y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, le preguntan: Señor, ¿herimos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y respondiendo Jesús dijo: deteneos, basta de esto. Pongan atención a esas palabras: deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. Bueno, a esta tentación se refería el Señor Jesús, ya a la de responder con violencia y agresividad en momentos de hostilidad, ¿ya? Y cuando ellos le preguntaron si herirían espada, Él les dijo: deteneos, basta de esto. Ya aquí Jesús estaba siendo claro y enfático, diciéndoles que no era la manera de responder con espada y con violencia. Y yo quiero que tengamos claro eso, porque han habido muchos errores históricos, ya, muchos errores históricos, y se ha querido en muchas oportunidades por la violencia avanzar con el reino, pero no es así. El Señor Jesús decía: mi reino no es de esta tierra. ¿Ya? Y estos discípulos no estaban entendiendo, por eso que les dice: deténganse, basta.
Eso es lo que les está diciendo. No le habían captado antes con tenemos 2 espadas. Suficiente, le estaba diciendo. Suficiente de hablar de esto, ¿no? Ese era el punto. Bueno, dice la palabra que sin embargo uno de ellos agarró y cortó el siervo del sumo sacerdote. Más o menos saben quién será, ¿no? Y Jesús respondió con misericordia, más bien en esos momentos sanándolo, ¿verdad? Y bueno, nosotros también tenemos que tener cuidado con eso, de responder con violencia y querer hacer justicia con nuestras propias manos. Ahora, veamos los versos 52 y 53. Cómo Jesús también estaba en control. Ya, aunque había esa situación hostil y dura, realmente el Señor estaba en control, no solo de esos hombres que estaban ahí. El Señor Jesús también estaba consciente de lo que estaba pasando espiritualmente en ese momento. Y vamos a leer esa parte, el verso 53. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los ancianos que habían venido contra él. Y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Habéis venido con espadas y garrotes como contra un ladrón. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Ya, pero ahora pongan atención. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. ¿Ya? Bueno, realmente ese consejo de los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Y ese Sanedrín había enviado toda una comitiva, ya compuesta por principales sacerdotes, compuesta por oficiales del templo, ya, y también por ancianos. O sea, estos eran las autoridades en medio del pueblo, para aprender a Jesús, comprando los servicios de Judas como guía y traidor, ¿verdad? Y Jesús les reprocha su forma de hacerlo. Y también estaba, bueno, para el Señor estaba claro que estaban actuando ellos influenciados por Satanás, ya que quería destruir tanto a Jesús y su obra como a los discípulos, ¿verdad? Pero el Señor sabía que, y les dice, que en esa hora ya se les estaba permitiendo hacer eso, porque estaba dentro del plan del Señor. O sea, bueno, fíjense cómo aún el Señor usa de situaciones como estas para ir adelante y llevar a cabo su plan, ese plan perfecto de redención, ¿ya? Que finalmente iba a concluir en la destrucción, bueno, del diablo, sí, ¿ya? Lo iba a destruir todo su plan. Bueno, ahora, a tiempo de terminar, solamente quiero ponerles como unas preguntas, que después se las voy a pasar a los grupos pequeños también para que las analicen un poquito, que son casi como una síntesis de las partes que hemos podido ver.
ya, y luego vamos a orar al Señor. Uno, estamos conscientes de que el Señor está en control, aún en situaciones difíciles. O sea, estamos conscientes de eso, queridos. Luego, hemos comprendido lo que significa ser siervos. ¿Sí? ¿Qué implica ser siervos? Luego, nos anima esa promesa también de que un día vamos a sentarnos a su mesa y vamos a comer y beber con Él. Luego, de alguna forma estás siendo perseguido tú también por tu fe. ¿Y cómo estás respondiendo con eso, verdad? Bueno, estamos siguiendo el consejo de Jesús de orar para no entrar en tentación. O cuando estamos en la prensa, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con violencia? ¿Ya? O reaccionamos con misericordia, como lo hizo el Señor sanando la oreja de ese sumo, del siervo del sumo sacerdote. Bueno, que Dios nos ayude con estos principios que el Señor ha puesto en medio de su palabra y nos guíe. Amén. Vamos a orar al Señor en esa dirección y vamos a pedir a los músicos también que pasen. Padre, muchas gracias por tu obra en la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por haber venido a esta tierra y por habernos instruido y encaminado, Señor. Señor, te agradecemos tanto, tanto, Señor. Gracias por haber llevado en tu cuerpo, Señor, lo que nosotros merecíamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Sea muy bendito tu nombre, Señor. Señor, por favor, bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a guardar y a meditar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y vamos a adorar al Señor.